Vamos ahora nosotros a hablar de chopos cabeceros, muchos de ellos en Aragón, ubicados a lo largo del Valle de la Alfambra, en Teruel. Recientemente se ha realizado un estudio relacionado con el chopo cabecero y que nosotros pues queremos conocer algo más durante los próximos minutos, y para ello nos acompañan pues dos de los investigadores de esta publicación, Xavier de Jaime, que es director del Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra. Muy buenas. Hola. Y también Julio Camarero, del Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el estudio se ha llevado a cabo en ese Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra, y una de las cosas que habéis hecho es estimar las edades de algunos de estos árboles. Sí, bueno, usábamos estos métodos que hemos visto alguna vez en el programa con una barrena, estos métodos dendrocronológicos. Tomamos muestras o bien en las rodajas y hemos estimado que estos chopos, gracias al trasmocho, pueden llegar hasta 230, 240 años de edad, que son edades muy elevadas para esta especie, como sabe bien Xavier. Ya ha entrado el primer término, trasmocho. ¿Qué es exactamente? Es la trasmocho, desmoche, escamonda, es la técnica por la que se manejan estos árboles, que consiste en desproveer de la totalidad de las ramas en el extremo del tronco, siempre entre 3-4 metros, a una altura que resulte el rebrote inaccesible al diente del ganado, porque esta era una práctica que intentaba compatibilizar la producción de madera y al mismo tiempo de pasto en territorios muy deforestados. Importante, ¿no? Ese matiz, sin duda alguna. ¿Qué características tiene ese chopo cabecero? ¿Por qué lo de cabecero? Bueno, por la forma que adquiere el extremo del tronco, pues tras repetidas podas que se realizaban pues para proporcionar madera de obra, forraje y leña, porque estamos hablando de la cordillera ibérica, en territorio pues con inviernos muy rigurosos y largos. Y al final, con ese crecimiento, ¿no?, que va teniendo constante, con esas labores de mantenimiento que se hace, llegar a alcanzar importantes alturas, ¿no?, incluso. No tanto el tronco, que es regularmente podado y se maneja a 3-4 metros, pero sí los diámetros, porque ¿no? el árbol sigue creciendo en grosor y esto lo hace pues mucho más longevo. Esta investigación, de hecho, aporta luz sobre un extremo que es muy interesante, ¿no? Los chopos, los álamos negros, alcanzan mediante esta técnica prácticamente el límite biológico, lo cual pues resulta muy interesante para ver que realmente les permite ser más longevos. Claro, desde luego, Julio, porque estamos hablando de edades en torno a esos 200 años, ¿no? Sí, como decía Xavier, claro, son edades extremas para un chopo, que es un árbol que crece muy rápido, pero además de las edades también es reseñable pues que mediante estas técnicas podemos saber un poco la historia del árbol, ¿no? Ver cuándo fue trasmochado, ver si esas épocas hubo más necesidad de vigas, y saber un poco la historia de estos ejemplares únicos que son auténticos pues islas o baúles de biodiversidad en estos medios hostiles, como comentaba Xavier. También queda grabado lo hostil, que llega a ser incluso el clima, ¿no? Sí, de la provincia. Sí. Nosotros podemos ver el clima aquí, pero en este caso tratamos de sacar el clima y centrarnos más en la historia para ver cómo esos chopos fueron manejados por las poblaciones locales y cómo se usaron en el pasado. Xavier, en el estudio decís que la historia de los chopos cabeceros es un paisaje que se desvanece, pero que persiste. Sí, pues porque realmente hasta hace 40, 50 años han sido muy útiles en las sociedades rurales, ¿no? Porque tenían una función. Ahora pues entra en crisis, como tantos otros hechos, ¿no?, de la sociedad rural, pero a la vista de los cambios que se producen también estamos viendo nuevas funciones, servicios ecológicos. Un descubrimiento es precisamente que estos árboles han ofrecido hábitat a organismos muy exigentes, muy selectivos, y que dependen de troncos de grandes dimensiones con mucha madera muerta. En los bosques originales se han perdido prácticamente. Estos árboles en los agroecosistemas han funcionado como arcas de Noé para organismos que dependían de los bosques primigenios que se perdieron. Entonces, esta es una función, un servicio, aparte del paisajístico o del cultural. De hecho, hay un parque cultural centrado en esto, que complementa pues, las nuevas funciones, ¿no? Julio, ¿tiene continuidad esta línea de investigación que habéis abierto? Bueno, esperamos continuarla, sí, porque es un sistema único que en Aragón está muy bien representado, y también se puede extender a otros sistemas trasmochados, ¿no? Robles, encinas, etcétera. Es un poco enfatizar el valor de estas arboledas, de esos árboles monumentales, y su valor pues como registros del clima, de la historia y como reservorios de biodiversidad para insectos y para otros organismos. Xavier, ya para terminar, ese parque cultural siempre está lleno de actividades que tenemos, eventos próximos. Bueno, pues ahora estamos terminando varios senderos que permiten pues, disfrutar
en lo que es un museo al aire libre, ¿no? Un territorio muy desconocido con ecosistemas, con ambientes culturales, con paisajes ganaderos de lo más original y luego pues con unas arboledas fantásticas que en invierno también son únicas. Pues invitamos desde luego a esas visitas también durante estos días festivos, ¿por qué no?, para acercarse a ese Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra, esos árboles, desde luego símbolo de la provincia de Teruel. Ya habiéndolos descubiertos hoy mejor, seguro que la próxima vez que los veamos ya podemos decir vaya majestuosidad, ¿no?, y vayas edades que tienen estos árboles. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Esta es mi tierra. Gracias.